Mi hermanastra paterna me chantajeó, amenazando con arruinar mi vida. Pero lo grabé todo con una cámara. Mi hermanastra me atormentaba en la escuela. Se mudó a nuestra casa. Se apoderó de mi habitación y organizó una fiesta mientras mi papá y mi madrastra estaban fuera. Ahora ha huido a la casa de su padre. Y mi madrastra me culpa por ello. Hola a todos. Tengo que desahogarme sobre mi pesadilla de hermanastra que se mudó a nuestra casa hace varios meses e hizo mi vida completamente insoportable. Pensó que podía salirse con la suya. Pero el karma finalmente la alcanzó. Aquí hay algunos antecedentes. Soy una chica de 16 años y la única hija de mi papá. Mis padres se separaron cuando yo era pequeña. Y mi papá me ha criado solo desde entonces. Es dueño de su propia empresa y tiene propiedades en varios estados. Es un padre fantástico y siempre ha sido genial conmigo. Pero su trabajo lo mantiene ocupado y viaja mucho. Por lo que no nos vemos a menudo. Cuando tenía alrededor de 6 años. Mis padres se divorciaron y mi papá obtuvo mi custodia. Mi mamá falleció cuando yo tenía 11 años. Así que durante los últimos años, mi papá me ha criado solo. Aunque no ha sido fácil. Hacemos todo lo posible para apoyarnos mutuamente. Antes de que mi mamá falleciera, solía pasar una semana al mes con ella. Desde su fallecimiento, mi papá se toma al menos una semana libre del trabajo cada mes para pasar tiempo conmigo. Y honestamente, ese ha sido el punto culminante de mi mes. Esperaba esta semana con ansias todo el mes. Y pasábamos los mejores momentos juntos. Pensé que nuestra vida era perfecta y nunca sentí que me faltara tener una mamá. Pero las cosas cambiaron cuando mi papá se volvió a casar el año pasado con una mujer llamada Lisa. Lisa es un seudónimo. Pero es bastante más joven que mi papá. Para que tengan contexto. Mi papá tiene 54 años y Lisa 37. Salieron durante aproximadamente un año antes de casarse. Conocí a Lisa antes de la boda. Pero nunca me agradó realmente. Si me preguntan. Es una cazafortunas que solo se casó con mi papá por su dinero. Apenas había salido de su divorcio cuando conoció a mi papá. Y honestamente, no veo que le encuentre a mi papá de maravilloso. Se conocieron en un sitio de citas hace aproximadamente un año. Y me disgustó desde el primer día que la conocí. Pero no se lo dije a mi papá porque no quería herirlo. Sé que debe haber sido difícil para él estar solo después de que mi mamá falleció. Y aunque no lo entiendo, Lisa en realidad parece hacerlo bastante feliz. Además, no es que esperara que mi papá se quedara soltero para siempre, solo desearía que no fuera Lisa. Cualquiera menos Lisa. En realidad, Lisa tiene una hija de su matrimonio anterior llamada Emma que tiene 17 años. Después de que nuestros padres se casaron, ella comenzó a asistir a la misma escuela que yo. No sé mucho sobre el padre biológico de Emma, pero sé que Lisa lo desprecia absolutamente y no le gusta que Emma lo vea. Ella visita su casa algunos fines de semana. Pero he escuchado a Lisa tratando de convencer a Emma de que no lo vea varias veces. Emma no visita mucho a su papá de todos modos. Mi hermanastra es la razón principal por la que estoy escribiendo esta publicación. Emma es malcriada, grosera, egoísta y arrogante. Piensa que es superior a todos los demás y nos menosprecia a mí y a mi papá. Siempre se queja de todo y nunca hace ninguna tarea del hogar ni deberes escolares. Pasa todo el tiempo en su teléfono, comprando en línea o viendo películas. Lisa nunca le dice que no a nada. Y desde que empezó a vivir en nuestra casa, es como si esperara que mi papá y yo actuáramos de la misma manera que su mamá. También tiene la costumbre de robar mi ropa, esconder y usar mi maquillaje y joyas. Y luego mentir al respecto. Se cuela con su novio cuando no hay nadie en casa y me ha advertido que no le diga nada a mi papá ni a su mamá. No es asunto mío. Pero eso no es todo lo que hace. En realidad, desearía que ser malcriada y escabullirse con chicos fuera lo único que hiciera. Pero es mucho peor que eso. Lisa nunca la regaña por meterse con mis cosas y en cambio está obsesionada con conseguirle todo lo que quiere. Es casi como si estuviera tratando de complacerla por alguna razón. De todos modos, cuando Lisa y Emma se mudaron, trajeron muchas cosas con ellas.
Lisa obviamente se apoderó del dormitorio principal, que solía ser de mi papá, y lo llenó con sus muebles, ropa y accesorios llamativos. También convenció a mi papá de que me diera mi habitación a Emma, ya que de todos modos ella se mudaría para ir a la universidad pronto. Y yo solo tendría que adaptarme durante unos años. Después de eso, podría recuperar mi habitación. Odié esto e intenté convencer a mi papá de que me dejara conservar mi habitación. Pero dijo que Lisa tenía razón y que yo debería poner de mi parte para que mi hermanastra se sintiera bienvenida. También se apoderaron de la habitación de invitados, que era la única otra habitación bonita. Está llena de las cosas de Pilates de Lisa. Y no tengo permitido ni siquiera entrar. Y mucho menos tocar nada de eso. No es que me importe. Pero la habitación de invitados ocupada me dejó con la habitación más pequeña de la casa, que apenas tiene espacio para una cama y un escritorio. Tuve que mover muchas de mis cosas al ático porque simplemente no había espacio para ellas en mi nueva habitación. Mi papá se disculpó conmigo, pero dijo que como Emma era mayor y todo esto era nuevo para ella, necesitaba más espacio. Para ser justos, dijo que si realmente tenía un problema con esto, podría tener la habitación de invitados. Y ellos reorganizarían todas las cosas allí. Pero me di cuenta de que solo estaba tratando de ser amable. No había forma de que todo ese equipo de ejercicio cupiera en esta pequeña habitación de todos modos. Así que ni siquiera me molesté. Pensé en sugerir que pusiéramos a Emma en la habitación pequeña y me dejaran conservar la mía, ya que ella solo tendría que sufrir durante unos años. Pero decidí no hacerlo. Solo quería facilitarle las cosas a mi papá. A pesar de todo esto, no me importaba tanto la situación de la vivienda. Estoy acostumbrada a pasar mucho tiempo en la escuela debido a mis actividades extracurriculares. No necesitaba una habitación enorme para ser feliz. Tenía mis libros, mi computadora portátil y mi guitarra. También tengo algunos amigos increíbles en la escuela que me apoyaron y me comprendieron. Empecé a pasar mucho tiempo en sus casas después de la escuela, tratando de evitar a Emma tanto como fuera posible. Me concentré más en mis estudios y pasatiempos. Quería obtener buenas calificaciones para poder ir a una buena universidad y mudarme de este lugar lo antes posible. Pero Emma no estaba de acuerdo con dejarme en paz. Una vez que se transfirió a mi escuela, comenzó a aterrorizarme tanto en la escuela como en casa. Difundía rumores sobre mí. Me insultaba. Se burlaba de mí y me avergonzaba delante de todos. También saboteaba mi trabajo e incluso robaba de mi casillero de la escuela. Por supuesto. Cuando le conté a mi papá, dijo que debía estar equivocada y que alguien más debía haber tomado mis cosas. Hizo todo lo posible para hacerme miserable. Como ella estaba en el último año y yo solo estaba en la escuela secundaria, era casi imposible para mí hacer algo contra ella en la escuela. Solo trataba de evitarla en casa. Pero incluso eso no era fácil debido a lo intrusiva y molesta que es. También trató de poner a mi papá en mi contra. Siempre era manipuladora a su alrededor. No le mentía directamente, pero solía hacer que pareciera sutilmente que no era amable con ella y le decía cosas como que siempre había querido una hermanita y esperaba que yo me encariñara con ella. Intenté hablar con mi papá sobre todo esto, pero él no me creyó y dijo lo mismo que siempre dice, que Emma todavía se está adaptando y ha tenido una vida difícil y que debería ser paciente con ella. Ella actuaba dulce e inocente, fingiendo ser la hija perfecta. Lo adulaba y constantemente le pedía regalos y dinero. Solo unos meses después de que su mamá se casara con mi papá, ella cumplió 17 años. Y papá le compró un auto extremadamente caro como regalo de cumpleaños. No me importaban esas cosas. Pero cuando mi papá empezó a pasar la mayor parte de la semana en casa con Emma y Lisa en lugar de conmigo, realmente empezó a molestarme. Emma era muy mala, diciendo que mi papá me olvidaría una vez que me fuera a la universidad. Y ella se convertiría en su única hija. Y yo sería olvidada. Honestamente, no le presté mucha atención a estas cosas y me dije a mí misma que ella era inmadura y tonta. Sabía que mi papá nunca me olvidaría, sin importar cuán cerca estuviera de Emma. La semana pasada fue el aniversario de Lisa y mi papá. Y decidieron hacer un viaje de fin de semana a la casa de playa de mi tío.
Mi papá quería regresar el mismo día y no pasar la noche. Pero Lisa quería quedarse. Y Emma lo convenció de que ella cuidaría la casa y me vigilaría, prometiéndole que no pasaría nada malo. Mi papá nunca me había dejado sola durante la noche antes. Y no quería que Emma, de todas las personas, estuviera allí cuando lo hiciera. Ni siquiera me gustaba cómo sonaba. Sabía que si ninguno de los adultos estaba en casa, ella haría algo loco y me haría partícipe también. Pero no quería arruinarle el día a mi papá. Así que le dije que debería ir y que yo era lo suficientemente mayor como para cuidarme sola. Le prometí que si algo salía mal, lo llamaría inmediatamente. Resulta que tendría que cumplir esa promesa antes de lo que esperaba. Pero eso es para más tarde. En el momento en que se fueron, Emma se volvió hacia mí y me entregó unas hojas de papel. Estaba realmente confundida y le pregunté qué era. Me dijo que iba a dar una fiesta esa noche. Y este era su libro de reglas. Tenía que seguir todo lo que estaba escrito en él durante los próximos 2 días. O ella haría mi vida en la escuela aún más miserable de lo que ya era. Estaba un poco asustada. Miré el papel. Y era como el libro de reglas más tonto del mundo. Había escrito cosas como: tenía que mentirle a mi papá cuando llamara para ver cómo estaba, tenía que limpiar después de la fiesta, tenía que asegurarme de que nadie entrara en su habitación, tendría que dejar que sus amigos usaran mi habitación si lo necesitaban, y tendría que darle parte de mi dinero para gastos para que pudiera comprar cosas para la fiesta. Me quedé sin palabras. Esto era aún más loco de lo habitual. ¿Quién se creía que era para crear un libro de reglas? Era ridículo. Esta fue la primera vez que realmente le grité. Le dije que no me importaban menos sus estúpidas reglas y que le diría a papá inmediatamente si hacía una fiesta. Le dije que papá odiaba este tipo de cosas y que nunca lo permitiría. Eso fue un error. Todo su tono cambió. Y me dijo que cuidara mis palabras antes de que ella hiciera algo de lo que me arrepentiría mucho. Sabía que era capaz de hacerme miserable. Así que acepté seguir su libro de reglas, o al menos fingí hacerlo. Había estado esperando el momento perfecto para exponerla. Y ahora literalmente tenía la oportunidad de obtener pruebas contra ella. Podría simplemente guardar el libro de reglas y mostrárselo a papá cuando volviera. Ya empecé a imaginar cómo reaccionaría si descubriera la verdad. También pensé que si ella daba una fiesta, simplemente tomaría fotos y vídeos de ella como prueba. Sabía que aunque mi papá era bastante relajado, una fiesta era demasiado para él. Y definitivamente se enojaría con Emma. Decidí jugar bien con ella y montar todo un espectáculo sobre lo asustada que estaba de ella y le dije que haría cualquier cosa que ella quisiera que hiciera. Se veía tan engreída con eso. No podía esperar a que comenzara la fiesta. Como mencioné antes, seguí el juego del ridículo libro de reglas de Emma mientras planeaba en secreto exponerla a mi papá. Llegó la noche de su fiesta. Y actué asustada y obediente mientras documentaba discretamente el caos que se produjo. Incluso la ayudé a prepararse para la fiesta. La fiesta en sí fue exactamente como la imaginé, gente bebiendo cervezas, destrozando el lugar. Y estoy segura de que algunas cosas se rompieron. Lo único que hice fue mantener a la gente alejada de la habitación de mi papá y Lisa. No me importaban las reglas de Emma, así que primero cerré mi habitación y luego me encerré en el dormitorio principal para evitar que la gente entrara. Pero antes de eso, me aseguré de tomar fotos de todo. Emma volviéndose loca en la fiesta con sus amigos. Toda la cerveza y otras cosas aleatorias que sucedían se guardaron como prueba. El plan de Emma era despertarse temprano a la mañana siguiente y hacerme limpiar todo antes de que mi papá y Lisa regresaran de su viaje. Me desperté muy temprano en la mañana. Alrededor de las 6 de la mañana. Salí y vi que la casa todavía estaba desordenada y que la gente estaba desmayada por todas partes. Reuní el coraje para llamar a mi papá y explicarle todo. Al principio no me creyó. Pero no tardó mucho en comprender que no estaba bromeando sobre esto. Estaba tan sorprendido e indignado como esperaba que estuviera cuando llegó y vio el estado de la casa. La guinda final fue el pequeño libro de reglas de Emma, donde básicamente me había declarado su esclava. Lisa también parecía mortificada. Y fue increíblemente satisfactorio. Finalmente, después de todos los problemas que las dos me causaron, tenía algo que realmente mostrarle a mi papá.
Mi papá no perdió tiempo en lidiar con el comportamiento de Emma, revocó sus privilegios de compras. Confiscó su teléfono y dijo que tendría que devolverme mi habitación y mudarse a la habitación más pequeña. Estaba claro que ya no iba a tolerar sus payasadas. También se enojó mucho con ella por el libro de reglas y le preguntó si todas las cosas que le dije sobre que ella era mala conmigo eran ciertas todo el tiempo. Ella trató de negarlo. Pero él no quiso escuchar ni una palabra. Le dijo que podía olvidarse de que él volviera a confiar en ella y que podía despedirse de su auto porque lo vendería y pondría el dinero en mi fondo para la universidad. Emma estaba furiosa. Había estado llorosa y arrepentida. Pero cuando mi papá dijo que le quitaría su auto, perdió por completo el control. Comenzó a gritar sobre cómo él estaba siendo injusto y me llamó, pequeña rata flacucha, que nunca llegaría a ninguna parte. Ni siquiera me dolió. Honestamente. Casi me río de su berrinche. Este era el resultado perfecto. Y nada de lo que ella pudiera hacer o decir podría quitarle el hecho de que su acto de hija perfecta había sido arruinado para siempre. Mi papá se enojó mucho con Emma y le dijo que se disculpara conmigo por decir eso. Y ella obviamente se negó. Salió furiosa de la habitación diciendo que nos odiaba a mí y a mi papá y que no podía esperar a volver con su verdadero papá. Estaba sorprendida. Miré la cara de Lisa y supe que tenía miedo de que Emma realmente se fuera y fuera con su papá. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando Lisa también se involucró. Había estado callada hasta ahora y no interrumpió a mi papá ni una sola vez, excepto para decirle a Emma que estaba decepcionada de ella. Pero después de que Emma salió furiosa, defendió a Emma y acusó a mi papá de ser demasiado duro con ella. Dijo que no había necesidad de quitarle su auto y que simplemente podían castigarla por unas semanas y no poner su vida patas arriba. Mi papá me pidió que fuera a mi habitación y les diera algo de espacio para hablar. Así que realmente no sé qué pasó después. Incluso desde mi habitación podía escuchar su discusión escalando en un intercambio acalorado, con ambos gritando bastante fuerte. En ese momento, comencé a sentirme culpable por lo que hice. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. Solo quería darle una lección a Emma, pero ahora las cosas en la casa están mal. Y no sé qué hacer. Sin embargo, mi papá vino a hablar conmigo por la noche y me dijo que estaba contento de que lo ayudara a ver la verdad y se disculpó por no haberme creído antes. Dijo que yo siempre sería su primera prioridad y que solo estaba tratando de hacer que Emma se sintiera cómoda en un nuevo entorno. Y que nunca fue su intención hacerme sentir menos importante que ella. Esta noche en la cena, nadie hablaba. Y las cosas eran simplemente incómodas y tensas. Lisa trató de hablar con Emma, pero ella salió furiosa de nuevo, diciendo que nunca debería haber venido a esta casa. Nunca fue mi intención causar una pelea entre Lisa y mi papá. Y no puedo evitar sentir que lo he arruinado todo para él. Me siento como una idiota por ir a espaldas de Emma y exponer su comportamiento real a mi papá. Actualización 1. Gracias a todos los que me apoyaron y dijeron que no hice nada malo. Aunque mi papá dijo lo mismo. No pude evitar sentir que solo estaba tratando de no herir mis sentimientos. Por lo que escuchar a otras personas estar de acuerdo conmigo se siente genial. Muchos de ustedes querían saber cómo van las cosas en la casa ahora. Bueno. Emma todavía se niega a disculparse conmigo. En realidad, ni siquiera me reconoce y finge que soy invisible. No me importa. Sin embargo, funciona para mí. Mi papá le advirtió que si trataba de molestarme en la escuela, habría más problemas para ella. Así que también la estoy pasando bien en la escuela. Además, mi papá hablaba en serio sobre todo lo que dijo. Solo le da su teléfono a Emma cuando va a la escuela y se lo quita en el momento en que regresa. No se le permite salir. Y sí. Recuperé mi habitación. En realidad se siente mejor de lo que esperaba. Mi papá le dijo a Emma que recuperaría sus privilegios telefónicos si se disculpaba conmigo. Pero ella se negó a hacerlo. Así que, bueno. No es mi problema. Y sobre su auto, pensé que mi papá solo estaba tratando de asustarla diciendo que lo vendería. Pero resulta que hablaba completamente en serio. Creo que incluso ya ha encontrado un comprador. Esta es la mayor razón de las peleas en la casa actualmente. Emma ha hecho muchos berrinches al respecto.
Y Lisa y papá también siguen peleando por eso regularmente. Desearía que Emma simplemente se disculpara. Incluso si no lo dice en serio. Solo para poner fin a todo esto. Conozco a mi papá. Y sé que la perdonaría si se disculpara y no hiciera nada similar en el futuro. Pero sí quiere ser terca. No hay nada que pueda hacer al respecto. Lisa también ha sido más fría de lo habitual conmigo. Realmente no ha dicho ni hecho nada directamente. Pero es como si pudiera sentirla mirándome con absoluto odio cada vez que estoy cerca. Aunque ya no creo que haya hecho algo malo. Estoy empezando a casi arrepentirme de lo que hice debido a lo complicadas que se han vuelto las cosas. De todos modos. Gracias por escucharme. Espero que Emma se disculpe y que todo se calme. Actualización 2, entonces. Las cosas no se calmaron. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Y han pasado muchas cosas desde entonces. Si alguno de ustedes recuerda. Mencioné en mi publicación original que Emma había dicho que deseaba nunca haberse mudado a nuestra casa. Bueno. Supongo que hablaba en serio sobre eso. Entonces. El día después de que escribí mi última actualización. Emma y yo fuimos a la escuela como de costumbre. Lisa no estaba en casa. Así que no pudimos preguntarle y decidimos volver y comprobarlo. Ella tampoco estaba allí cuando volvimos a casa. Y papá empezó a preocuparse. Mi papá estaba realmente preocupado. Llamó a Lisa para preguntarle si Emma había mencionado salir al centro comercial o algo así. Pero no lo había hecho. Lisa dijo que llamaría a los amigos de Emma y les preguntaría si estaba con alguien. Después de aproximadamente media hora de llamar y no encontrarla. Yo también empecé a preocuparme y pensé que tal vez debería contarles sobre su novio. Mi intención no era delatarla. Pero tanto mi papá como Lisa se estaban poniendo realmente ansiosos. Y pensé que tal vez ella estaba con su novio. Así que no teníamos motivos para preocuparnos. Les dije. Y Lisa me preguntó si sabía quién era el chico. Lo sabía. Porque es un estudiante de último año en mi escuela. No tenía su número porque en realidad no lo conozco. Pero pregunté por ahí y lo conseguí. Lo llamé y le pregunté si Emma estaba con él. Y él dijo que no. Lisa me quitó el teléfono y le preguntó si sabía dónde estaba. Y él dijo que no. Lisa le volvió a preguntar y le rogó que dijera la verdad porque estaban realmente preocupados. Después de dudar un poco, les dijo que se había ido a la casa de su papá. Lisa perdió la cabeza. Empezó a gritarle a mi papá, diciendo que había alejado a su pequeña niña y que ella nunca había hecho algo así antes. Mi papá dijo que Lisa estaba exagerando y que si Emma estaba con su papá, estaba bien porque estaba a salvo. Y no tenían nada de qué preocuparse. Solo para estar segura. Lisa llamó al papá de Emma y le preguntó si Emma estaba con él. Y él dijo que ella había venido después de la escuela y le había dicho que se quedaría allí por un tiempo. Lisa se enojó mucho y pidió hablar con Emma porque no había contestado ninguna de nuestras llamadas. Él dijo que ella no quería hablar con nadie en este momento. Lisa se peleó por la llamada, diciendo que él no podía simplemente quedársela con él así. Y él le dijo que su hija podía quedarse donde quisiera y que no debería haberla alejado si le importaba tanto que estuviera allí. Lisa estaba furiosa. Y después de colgar la llamada, comenzó a pelear con mi papá de nuevo. Papá me envió a mi habitación de nuevo. Pero escuché a escondidas su pelea. Nunca había oído a Lisa estar tan enojada. Estaba gritando, diciendo que mi papá había arruinado todo y que ahora su ex finalmente tenía control sobre su hija. Mi papá dijo que estaba pensando demasiado en esto y que simplemente deberían ir a su casa y hablar con Emma y todo estaría bien. Lisa pareció calmarse con eso. Pero luego dijo que si yo no fuera una mocosa tan celosa, nada de esto habría sucedido en primer lugar. Me dolió un poco eso. Pero mi papá estaba absolutamente furioso. No creo haberlo oído nunca estar tan enojado. Le dijo a Lisa que estaba delirando si pensaba que todo esto era culpa de alguien excepto de Emma. Pelearon más. Y papá dijo que nunca debería haber dejado que Emma se sintiera lo suficientemente cómoda como para sentirse con derecho y que era una acosadora. En ese punto, tuve suficiente y volví a mi habitación.
Todos los gritos realmente me afectaron. Después de un tiempo, mi papá vino a mi habitación y dijo que estaba llevando a Lisa a la casa del papá de Emma y me dio algo de dinero para pedir la cena. Terminaron yéndose un tiempo después. Y yo solo esperaba que cuando regresaran, Emma estuviera con ellos. Regresaron en un par de horas. Pero Emma no estaba con ellos. Le pregunté a papá por qué no había regresado. Y él dijo que Emma les había dicho a él y a Lisa que viviría con su papá ahora y que no quería volver a nuestra casa y vivir con nosotros de nuevo. Lisa me respondió bruscamente y me dijo que todo esto era mi culpa y que debería disculparme con Emma. Esto simplemente llevó a otra pelea entre ella y mi papá. Y me enviaron a mi habitación de nuevo. Eso fue hace 3 días. Y Emma no ha regresado. Lisa la llama todos los días. E incluso mi papá se disculpó con ella y le pidió que volviera. Pero ella todavía se niega. Lisa sigue diciendo que debo disculparme con Emma porque esa es la única manera en que volverá. Pero mi papá ha dejado claro que no haré eso. Estoy realmente confundida y me pregunto si debería disculparme de todos modos. No me importa tanto en primer lugar. Y si disculparme puede arreglar este lío. Entonces tal vez debería hacerlo. Le dije a papá que no me importaba. Pero él insistió en que no debería hacerlo. Creo que simplemente lo escucharé y no haré nada por mi cuenta. Para ser honesta, no puedo evitar sentirme un poco contenta de que Emma ya no esté aquí. Si no estuviera causando tantas peleas entre Lisa y mi papá, desearía que nunca volviera. Quiero decir, estoy segura de que la está pasando bien con su papá. Y si no es así, podría volver cuando quiera. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Y tengo grandes noticias para compartir con todos ustedes. Emma todavía vive con su papá. Gracias a que Lisa la llama todos los días. Aceptó regresar. Pero dijo que solo lo haría si me disculpaba. Recuperó su habitación y mi papá le compró un auto nuevo. Debo informarles que mi papá en realidad no ha vendido el auto de Emma, encontró un comprador. Pero cuando Emma se escapó, cambió de opinión. Y todavía lo tenemos. Emma lo sabe y todavía está pidiendo un auto nuevo. Mi papá se negó rotundamente a hacerlo y dijo que ella no podía simplemente cometer errores, hacer berrinches y esperar que todo estuviera bien. Lisa estaba desesperada por hacer lo que fuera necesario para recuperar a su hija e intentó convencer a mi papá. Lo que solo provocó más discusiones. Han sido semanas de este ir y venir. Y hace unas horas, mi papá entró en mi habitación y dijo que necesitábamos hablar. En realidad pensé que me diría que iba a aceptar las demandas de Emma y que quería que me disculpara. Pero en realidad me dijo que él y Lisa habían decidido separarse. Me dijo que esto era lo mejor y que no tenía que preocuparme por eso. Y que él estaba bien. Me sorprendió. Pero sería mentira decir que no veía venir esto. Quiero decir, es casi imposible quedarse con alguien si peleas tanto. Así que, sí. Lisa y Emma se habrán ido de mi vida permanentemente ahora. Me pregunto si haría las cosas de la misma manera si supiera lo mal que se pondría la situación. Pero es lo que es ahora. Supongo.